Se llama el propósito de Dios para el varón. El que quiera poner el nombre del tema. El propósito de Dios para el varón es el tema que vamos a desarrollar. Si yo tengo aquí un micrófono y tengo una sopa, no voy a tratar de meter el micrófono para comerme la sopa, porque el fabricante del micrófono no lo diseñó con ese propósito, lo diseñó para transmitir el sonido. Entonces, cada cosa que existe en la vida tiene un propósito de ser. Y esto es importante porque cuando venimos a la Biblia, el problema de la mayor parte de los matrimonios, se los digo con todo mi corazón, es el varón. Y lo vamos a ver por qué. Para que ahorita las mujeres se pongan a flejar y digan amén, amén. Pero vamos a verlo claramente por qué. Entonces, cuando nosotros como varones, y aquí me incluyo yo, porque yo al principio con mi esposa tuve muchísimos problemas, precisamente por ignorar cuál era mi responsabilidad dentro de mi casa, cuál era la responsabilidad de ella y la enorme carga que Dios había depositado en mi vida como el jefe, el patrón, el director de mi familia. Entonces, se encuentra el matrimonio, yo le he llamado entre dos extraterrestres. Porque el hombre es 100% diferente a la mujer y la mujer al hombre. La manera que las mujeres tienen de pensar, su perspectiva de ver la vida, los negocios, la belleza, todo es completamente diferente a nosotros. Y nos casamos y ellas ven que somos diferentes, nosotros a ellas, y es un proceso de pleito o de lucha, de tensión, porque no te sujetas a mí o no me entiendes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las mujeres les encanta platicar. Y se pueden quedar 4 o 5 horas, platique. Nosotros en 5 o 10 minutos arreglamos nuestros asuntos. Yo tenía un problema con mi esposa al principio, bastante serio, porque comenzaba ella a platicarme y ellas se dan cuenta cuando les damos el avión. Entonces yo nada más verá, sí, mi amor, sí, mi amor. Y ella se daba cuenta que yo no le estaba poniendo atención. Y comenzó a haber un conflicto, una tensión, y yo no sabía por qué se enojaba. Y la raíz del problema era eso. Ella se frustraba que se sentara conmigo y yo no me mostrara interés en su vida y en lo que ella me estaba contando. Y así somos los varones muchas veces, ¿no? Digo, amén, sí, que Dios te bendiga, y etcétera, etcétera. Y eso hacía mucha frustración en ella sin que yo lo supiera. Hasta después, cuando ya comencé a estudiar más profundamente la Biblia, le pedí a Dios y le dije, Señor, dime, ¿verdad? Porque mi esposa tiene cara de canguro en la mañana. Y me ve feo, yo no sé por qué, si yo siento que la amo. Y así vamos encontrando los varones, en la medida que conocemos la Biblia, la razón para poder entenderlas a ella y ellas también. Mañana van a ver las mujeres, así que no sé. Y ellas a nosotros. Vayamos al libro del Génesis y vamos a iniciar en el libro del Génesis, porque muchos hombres todavía piensan, ¿por qué existo? ¿Cuál es el propósito para lo cual fui creado? ¿Fuimos creados realmente solamente para trabajar y hacer dinero? ¿O para ambicionar un puesto político? ¿O llegar a tener mi propia empresa, mi propia compañía? Y al llegar a los 50, 55 años, cuando descubres que ya tienes tu compañía, tu empresa, ya fuiste presidente de la República, diputado, gobernador, viene una frustración en el ser humano impresionante, porque la Biblia dice, no es como comenzamos, sino como terminamos. Entonces ya tengo dinero, ya tengo esto y el otro, pero me siento vacío, me siento solo. Cantidad de personas con las que hemos platicado, empresarios, políticos, hemos estado con presidentes de estados y con presidentes de naciones y nos han contado lo mismo. Oye, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué aquello? Y la razón siempre es la raíz que no hemos entendido para qué fuimos creados. Veamos pues a continuación en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, que desde el principio Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Fíjense lo que dice, hagamos. Y señoree o tenga control o domine en todos los peces del mar, en las aves, en las bestias, en la tierra y en todo animal.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, Sacar y Nekeb, que es en el hebreo un hombre con características físicas, sexuales, y una mujer con características físicas, sexuales, con una mente completamente diferente a la que tiene la mujer. Al hombre lo vamos a ver de qué forma lo desarrolló para el propósito por el cual fuimos creados y por qué Dios crea a la mujer en la forma que la creó. Y cuando llegamos a entender esto, a través del tiempo, tenemos un matrimonio feliz. Y finalmente hay paz en nuestra casa porque hemos comprendido para qué fuimos creados. Y aquí encontramos principalmente la principal razón por la cual Dios nos crea a su imagen y semejanza. Escuchen muy bien, Dios nos creó para que pudiéramos tener contacto con un mundo espiritual. Desde el principio de la Biblia, Dios nos revela que no somos las únicas criaturas en este planeta, que hay un mundo que fue creado antes que nosotros. Dice en Hebreos 11, lo que no se ve es primero que lo que se ve. Entonces, el ser humano es colocado en un planeta donde el hombre originalmente tenía contacto, tenía conciencia, que hay una dimensión espiritual y que la razón por la cual existía y podía continuar existiendo con propósito era que no se desconectara con la dimensión espiritual. Nacimos conectados a una dimensión espiritual, exactamente como un bebé cuando está conectado con el cordón umbilical con su esposa, con su mamá, perdón. Entonces, mientras el ser humano mantuviera este contacto con Dios, el ser humano sería una persona con sentido y propósito para vivir. Veamos nosotros en el capítulo 2 del Génesis que fue formado primero el varón y después la mujer, que también tiene una razón y propósito de ser. Génesis 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, aquí la mujer todavía no es creada, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Y el varón fue formado primero, y antes que la mujer fuera criada, hubo un interludio, un paréntesis. Aquí está Adán, y el mensaje, las instrucciones se les darán. Adán, trabaja, guarda el huerto, no comas de ese árbol, ponle nombre a los animales, y ya que Dios instruye al varón, levanta a la mujer. A la mujer no le dio Dios estas instrucciones, nos las dio a nosotros. ¿Qué implica esto? Prioridad. O sea, Dios tenía un propósito para el hombre, para haberlo creado primero y después a la mujer. Y desde el principio lo encontramos. Adán, quiero que sepas que he creado primero, de ninguna manera porque sea superior a la mujer, simplemente porque tú tendrás la responsabilidad de tu familia. Es el varón, no la mujer, a quien Dios entrega toda la responsabilidad de la familia, del sostén de la familia, de la educación de los hijos, la educación moral, el ejemplo. Todo es el varón el responsable. Y al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Por eso tengamos cuidado los varones cuando vamos a ver que estamos evadiendo cualquier responsabilidad. No, y a la mujer que le enseñe la Biblia a mis hijos, que la mujer haga esto, etcétera, etcétera. Y todo esto es por el machismo que hemos heredado, tanto en Grecia como en los judíos, como en los árabes, como en Latinoamérica, porque nos han enseñado, ¿verdad? La pistola, el caballo y la mujer a nadie has de prestar. Dice un dicho mexicano, del norte por cierto. Y cuando crecemos de esta manera, yo recuerdo mi padre cuando cumplí 15 años, mi padre me mandó a hablar a su oficina
Me dice, mijo, ya está usted muy grandote, ya tiene usted necesidad de una mujer, aquí le doy para que se vaya a un prostíbulo. Así me dijo mi papá. Váyase a un prostíbulo y ya comience, ya que te quiten ya sabemos, ¿verdad? Para que se haga usted hombre. Así me dijo mi papá. Claro que no le hice caso. Yo le dije que yo no sabía ni lo que era lo que me estaba diciendo. Pero la costumbre en la que los padres hemos sido creados. No, y a la mujer aquí, ¿verdad? Con un chicote aquí la tienes que tener. Y cuidado, como decía el cuento del paisano. Se iba a la luna de miel y le dice el compadre, oye compadre, te voy a dar un consejo ahora que te ves de luna de miel, pero ponme mucha atención, porque aquí depende todo tu matrimonio. A ver, compadre, ¿cuál es el consejo? Cuando llegues a tu luna de miel y cuando te despiertes el primer día, llévate un gallo. Y en el momento que cae el gallo, levántate, apriétale el pescuezo y dile, aquí nomás canto yo. Pues regresaron de la luna de miel. Y entonces le preguntó el compadre, ¿cómo te fue, compadre? Y me dice, pues no me fue muy bien. ¿Por qué? Porque primero se levantó ella. O sea que desde la luna de miel ya se sabe quién va a comenzar a tener la responsabilidad. Y cuando la mujer se equivoca por falta de información y comienza ella a llevar el liderazgo, se vuelve el matrimonio lo que se llama un matriarcado. Y cuando hay un matriarcado donde ella es la que manda, la que ordena, y finalmente el varón se somete a ella en lugar de que es en viceversa, entonces Dios no puede bendecir ese matrimonio. Porque no es el propósito original de Dios. Entonces todo esto es importante porque aquí encontramos en estos versículos que se puede resumir la responsabilidad del varón en su posición y en su tarea. En prioridad, apúntalo, en posición y en tarea. En prioridad se refiere al orden del varón en la creación. Dios es un Dios de orden. Y Dios crea algo primero y después segundo y después tercero. Y este orden, cuando lo seguimos nosotros, que se llama el orden de las prioridades, comenzamos a vivir en paz y a tener su bendición. Rápidamente, ¿cuál es nuestra prioridad como cristianos? Tener comunión con Dios. De día y de noche Josué medita en este libro de la ley. Cristo se levantaba entre las 4 y 4 de la mañana, Marcos 1:35, a tener comunión con su Padre. El primer problema de la iglesia, Hechos capítulo 6, las viudas se quejaban de los griegos que no eran atendidas las mesas. Y este problema era un problema de prioridades y los apóstoles tenían que decidir cuál es nuestra prioridad como apóstoles. Y decidieron los apóstoles, nombremos a alguien que se llaman diáconos, que significa ayudante en el griego, para que se encarguen de las tareas menores, porque nosotros los apóstoles fuimos llamados a vivir de rodillas y en la palabra de Dios. La prioridad de un hombre es Dios. En segundo lugar, su esposa. Fíjate lo que estoy diciendo. En tercer lugar, los hijos, y en cuarto lugar, el trabajo. Si tú pones a los hijos antes que tu esposa, estás invirtiendo las prioridades. Si a tu trabajo le da más importancia que a tu esposa, Dios no te va a bendecir. Porque la Biblia no fue dada para que la obedezcamos. Y la bendición viene detrás de la obediencia. No puede haber bendición si no hay una obediencia. Porque a través de la obediencia demuestro que tengo fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Me van siguiendo. Entonces, la fe se demuestra obedeciendo, llevando en práctica lo que Dios me dice. Pues ahora mira, Pancho se levanta y tiene comunión conmigo, lee su Biblia, platica con su esposa, la atiende, vive con sabiduría con ella, la tiene como una reina en su casa, la respeta. La bendición de Dios viene sobre la casa de Pancho inmediatamente. Y se encarga de sus hijos y les da buen ejemplo. Y antes de acostarse va con sus hijos y ora por ellos, por los bebés, por los grandes, por los jóvenes, los que vienen en su casa, etcétera, etcétera. La casa de Pancho está bajo la protección de Dios.
y ningún mal tendrá tu casa, porque vives al amparo del Altísimo. Salmo 91, el que vive cerca de Dios vivirá bajo la protección de Dios. Es lo que dice el versículo 1 del Salmo 91. El que mora bajo la sombra del Omnipotente vivirá bajo el cuidado de Dios. Esto es tan fácil como lo que estamos diciendo. Entonces, la prioridad es principalmente que somos responsables. La posición es que Dios nos coloca en diferentes ambientes. Tú vas a ser abogado, vas a tener un bufete, tú vas a tener, te voy a dar talentos y características para que ames la medicina, a ti voy a dar talentos para la carpintería, a ti para la plomería, a ti para como odontólogo para los dientes, a ti y a todos Dios nos reparte diferentes talentos y dones. Es un Dios inmensamente creativo. Y cuando yo descubro mi llamado, ¿para qué me llamó Dios?, comienzo a enfocarme primero en Él. Me llamó como médico, sí, Padre, pero primero eres tú y mi familia. Mi medicina y todo lo que estudie yo viene en tercer o cuarto lugar. Cuando comienzo a ordenar estas prioridades, viene la bendición de Dios. Y Dios me va a dar una característica que es la sabiduría para que yo sea de los mejores médicos que hay en mi ciudad, de los mejores arquitectos, de los mejores ingenieros, de los mejores dentistas, de los mejores carpinteros, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, pero siempre y cuando lo obedezcamos primero. No nos olvidemos de esta ley espiritual que es inexorable. Veamos entonces esta prioridad. El orden en el cual Dios creó al varón, lo vemos en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, algo entró de la divinidad del Eterno dentro de nosotros. Y entonces el hombre se convierte en un ser viviente. La grande diferencia entre nosotros y los animales, señores médicos que nos acompañan, señores pediatras. Recuerdo cuando mi esposo y yo llevábamos a Caleb, nuestro hijo, que anda por ahí vendiendo libros, al pediatra, lo acostaron y me dice el pediatra, su esposa, el pediatra era cristiana, era una discípula que yo estaba discipulando con un grupo de mujeres, y me dice, pásale Armando, te quiero enseñar algo. ¿Ves aquí en el coxis lo que tienen? Le digo, sí. Me dice, ¿sabes qué había aquí? Ahí teníamos la cola. De los mejores pediatras de la Ciudad de México, diciéndome que teníamos cola los seres humanos y que de ahí venía el coxis. Yo me volteé a mi esposa y le dije, ¿verdad? Le dije, ¿y cuándo perdiste la cola? Le dije yo a él. O sea, y otros dicen, no, es que la diferencia es la crin como los caballos. Nadie en el mundo sabe la diferencia más que la Biblia. Fuimos creados seres espirituales. La diferencia es que los animales, ninguno tiene conciencia del Eterno. Nunca he visto un grupo de conejos, alabaré, alabaré, ¿verdad? Tienen instintos. Dios, el caballo tiene un chip, el conejo tiene un chip, las hormiguitas, ves un grupo de hormiguitas, un hormiguero, ¿quién a cada minúscula hormiga va con su granito de arena y todas saben en dónde ponerlo? Todas saben dónde ponerlo y hacen un castillo de arena en las hormiguitas. ¿Quién les dio esa orden? ¿Quién las dirige? ¿Quién les está diciendo tú para acá, tú para allá, te falta 4 horas? ¿Quién les ordena a las abejas hacer los panales que son como hexágonos, que de acuerdo a las leyes de la geometría es la forma más perfecta que existe de capacidad dentro del espacio? ¿Quién tiene cada cosa? ¿Qué animal sabe lo que tiene que hacer en el mundo? Todos los animales tienen un chip. Ahora que entendemos la época de la cibernética y la época cuántica en que estamos viviendo, las hormiguitas tienen un chip y ese chip les dice exactamente qué cosa hacer. Cada una de las abejas, cada uno de los pájaros, los pajaritos se levantan a la mañana, piu, 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 no hay de comer. ¿Cómo que no hay de comer? ¿Has visto un pajarito con estrés?
Nunca se levantan. Oye, pues no hemos recogido los gusanitos para mañana. Dice Mateo capítulo 6, vean las aves de los cielos, porque Cristo las creó, y las creó a las hormigas, a los pájaros, a los opilotes, a los gavilanes. Todo lo que Dios creó fue para que aprendiéramos de ellos. Ve los pájaros, mi Padre los crea para que nunca un pájaro ni guarden en el banco en Vancomer, no tienen comida en Vancomer, y que nunca recogen tampoco, se levantan cada día y están felices. Y si ustedes que fueron creados a mi imagen y semejanza, ¿te podrá abandonar Dios? ¿Por qué entonces estás afanado de tu vida? ¿Qué he de comer? ¿Y si viene el petróleo? ¿Y si viene la guerra? ¿Y si se muere mi esposo? Por el amor de Dios, ¿dónde está entonces Dios en tu vida? Esa es tu confianza que tú tienes en aquel y te llamas cristiano. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La prioridad es que fuimos creados a la imagen y semejanza, y Dios nos crea del polvo de la tierra. Y la ciencia demuestra que los 19 elementos químicos que tiene la tierra, flúor, hierro, yodio, fósforo, calcio, etcétera, etcétera, son los 19 elementos químicos que tiene el cuerpo humano. Y los 4 gases que tiene la tierra, nitrógeno, oxígeno, carbono, etcétera, etcétera, son los 4 gases que tiene el ser humano. Señores científicos, ustedes no tienen ninguna prueba de que fuimos creados de la amiba y que somos el producto de una evolución. No hay una prueba científica como lo vimos ayer. La Biblia tiene más pruebas científicas y afirma que precisamente como fuimos creados del polvo de la tierra, es en la tierra donde encontramos también las medicinas del cuerpo. En las verduras, en las frutas, en las raíces de los árboles, ahí se encuentra la medicina de tu cuerpo. Levántate en la mañana y ponte la disciplina de antes de cualquier cosa comer fruta. Y si tienes fruta en ayunas, vas a poder absorber todos los minerales que tienen las frutas o las ensaladas, y después ya le echas los huevos rancheros y los huevos a la mexicana, etcétera, etcétera, pero nunca la fruta la pones después de la comida, porque se echa a perder. Es como una olla que pones la comida y hasta arriba la fruta, ya no te aprovecha porque las fibras de tu estómago ya no absorben lo más importante que tienen las frutas y las ensaladas. Por eso tienes la paz en Santa Claus que tienes. Estamos violando las leyes de Dios. Ahora veamos en el 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7 en el Nuevo Testamento. Ya que la mujer proviene del varón, en lugar de la tierra, la mujer no fue hecha de la tierra. Qué interesante está todo esto, espérense. El hombre fue creado del polvo de la tierra, no la mujer. Vamos a ver cómo fue creada la mujer. Porque ella fue diseñada, la mujer fue diseñada para descansar. Puros amenes ahorita, ¿verdad? Para descansar en el varón. ¿No me dejan terminar? Vamos a ver por qué de nosotros saca a Dios a la mujer. Porque ella fue diseñada para descansar en el varón, o sea, tener al varón como su apoyo y su protección durante toda su vida. Y un varón que cuida a su mujer, que protege a su mujer, que es un caballero con ella, que cuando vas a comer le quita la silla para que se siente, que cuando se sube al carro te das la vuelta y le abres la portezuela para que ya tienen 30 años de casados y el varón debe seguir haciendo lo mismo. Porque la mujer fue creada, ahora lo vamos a entender, la mujer, nuestra esposa, fue creada para tener un caballero de esposo, para ser atentos con ella. Así fueron diseñados. Cierra la portezuela y si no te echo atrás en la cajuela. Así he oído a muchos varones. Y tenemos muchos ejemplos que les puedo contar de eso. Pero la mujer fue creada delicada, frágil, para ser atendida. Y cuando la mujer se siente protegida, porque lo sienten, lo presienten, ¿verdad? Esa caballerosidad, se enamoran más de ti. Te quieren más. Te aman más, te respetan más.
Ya cuando te comienzan a ver como un ejemplo, porque fueron diseñadas para eso precisamente, para ser atendidas, protegidas. Amor que se te ofrece. En la noche ahí me han platicado de hermanos, ¿verdad? Que grandotes así, ¿verdad? Y algunos medio gordos. Y la esposa chiquitita ahí, parece una pirinolita la pobre esposa. Y llegaron las cobijas y se echan todas las cobijas ellos para dormir. Y la esposa está como tiemble y tiemble en la noche. Mis hermanos, es que, ¿qué problema tienen, hermanos? Es que mi esposo se echa las cobijas para dormir. Es el problema de ese matrimonio. Digo, ¿y cómo es posible que tú puedas hacer eso con tu esposa? Mía está chiquita y todo. Cuídala, protégela. Y antes que te eche como un oso polar todas las cobijas, tápala ella primero y fíjate si ella está tapada. No, pues que se tape ella. No es que se tape ella. Si no eres atento con ella, van a comenzar a tener problemas y tensiones. Se va a comenzar a hacer una ruptura en sus relaciones y las mujeres comienzan a sentir y a sentir y a sentir que lo proyectan con el tiempo y van a acabar ustedes, no se han divorciado, pero están divorciados emocionalmente de hace mucho tiempo. Ojalá que no haya muchos matrimonios en esta mañana con estas características. Sí, estamos juntos, pero tenemos 5 años que no nos hablamos. O si vamos a tomar café, él está con su iPhone, con su periódico, y vamos a estar 1 hora juntos sin decirnos una sola palabra. ¡Qué tristeza! ¿Por qué? Porque hay tensión entre los dos, ya no tienen, él no se preocupa cómo se siente ella con él, etcétera, etcétera. Y son matrimonios, se llaman tóxicos, donde viven juntos, pero hay una diferencia tremenda emocional y sentimental entre los dos por problemas no resueltos del pasado. 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivan con ellas sabiamente. Pongan mucha atención a este versículo. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Recuerda siempre eso en toda tu vida. Ella no tiene la fuerza ni nada de lo que tenemos nosotros. Son vasos frágiles, son delicadas, son vulnerables. Son cualquier cosa vuela la mosca y lloran para todo. Sobre todo cuando tienes su menstruación, ¿verdad? Una vez al mes, durante esos 7 días, no te atrevas a tocar a tu esposa. Esos 7 días llévale tú el desayuno a su cama, atiéndela, cuídala, tú lavas la ropa esos 7 días, mi amor, ahora tú te vas a descansar o llévatela a comer a un restaurante o lo que sea. Son 7 días sagrados donde hormonalmente todo responde de una fragilidad impresionante. Vuelvo a repetir, vuela la mosca y se ponen a llorar. Y no sé, ¿qué chillas otra vez? Ahí estás con tus chillidos. Espérame tantito, es que no puedes tratar así a tu esposa. ¿Por qué la haces? Porque no la comprendes y no sabes que en ese tiempo es súper importante para ellas. Y la Biblia prohíbe en Levítico tener relaciones sexuales durante la menstruación. No toques a tu mujer sexualmente en la menstruación, ni te la acerques con ganas, ¿verdad?, de que haya avivamiento en la noche. Vivan con ellas con sabiduría, dando honor a la mujer como un vaso frágil, como acogedores de la gracia, para que vuestras oraciones, cualquier marido, cualquier varón, dice Dios, que yo vea que trate mal a su esposa, que no es un caballero, que no la sirva, que no tiene atenciones, que no vive con sabiduría, que no trata de interesarse más en sus problemas, platicar con ella, etcétera, etcétera. ¿Sabes una cosa, Pancho? No vengas a orar y pedirme nada, porque tus oraciones rebotarán como un cielo de bronce. No, aunque claro que Dios oye, no te voy a contestar. No te voy a sanar, no te voy a mejorar tu trabajo, no vas a seguir progresando. Es lo que se llama en la Biblia la bendición y la maldición. La bendición, vean ustedes en el hebreo lo que significa la palabra bakar en el hebreo. La bendición es que no tienes obstáculos en la vida para seguir caminando. Cuando vas avanzando en la vida y todo te sale bien, estás bajo la bendición de Dios. Cuando hay una maldición, la palabra maldición significa poner obstáculos o impedir
que sigas caminando y triunfando en la vida, en cualquier cosa que emprendas. Entonces, ¿cuánta gente hay de trabajo en trabajo que no progresan, que les va mal, etcétera, etcétera? Y su raíz, su problema, está en su matrimonio. Ahí en el matrimonio está la clave del éxito para prosperar como varones. Y hay otro tipo de varones que sí prosperan y les va, y son, pero verdad, terribles con la esposa, y Dios les da lo que quieres. Dinero, pues te voy a dar dinero. Quieres empresario, te lo voy a dar. Pero Dios les da esto para que cuando obtengan lo que ellos creían que iba a ser importante, eso después se convierta en una maldición. Convertiré tus bendiciones que parecían bendiciones en maldiciones. Porque Dios entrega a muchas personas y les da lo que insisten, y cuando tú lo tengas se va a convertir en tu contra. Tu fama, tu poder, tu dinero, tu popularidad se va a voltear contra ti y vas a vivir una vida al final que nunca debiste haberlo deseado. La raíz se encuentra en la forma en que tú tratabas a tu esposa. Es interesante que también acaban de descubrir que la mayor parte de los problemas de disfunción eréctil, o sea, sexual del varón, se encuentran en el pasado de mujeres que maltrataron. Hombres que vivieron maltratando a las mujeres, o a lo mejor tienen 2 o 3 esposas y a todas las trataban mal, etcétera, etcétera, o a tus hijas o a tus hermanas, etcétera, etcétera. Pero los hombres que tratan mal a las mujeres, hay una maldición en la Biblia contra ellos, porque Dios no puede ser burlado. Y con todo esto que estoy abordando, solamente quiero que tú puedas absorber la importancia del matrimonio, porque es la primera institución que Dios fundó. Las naciones están formadas por familias, y las familias están formadas por matrimonios. Y el ataque ahorita en el siglo XXI, ¿a qué es? A la familia, para que se multipliquen los gays, el lesbianismo, el transgénero, los abortos, para que el matrimonio ya no exista. Se ha redefinido el matrimonio judeo-cristiano, que ha sido durante 6,000 años un hombre con una mujer con niños, ahora hombres con hijos, mujeres con hijos adoptados. Se ha cambiado el propósito de Dios, y no nos extrañe, porque hay guerras, porque hay tsunamis, porque hay tormentas, porque Dios ha relacionado los fenómenos alrededor de la ecología con el pecado del ser humano. Vayamos a Isaías 24 y comprobemos esta verdad. Cuando Dios creó originalmente al hombre, no había tornados, las rosas no tenían espinas, los reptiles no mordían, los leones no eran feroces. Era un Edén, era un huerto, era un mundo de paz. No había absolutamente nada que interrumpiera la relación del ser humano con su Creador. Qué interesante que en el momento en que el pecado entra por primera vez al planeta Tierra y el hombre le dice a Dios: no necesito tus mandamientos, tu dirección, tu consejo, tu sabiduría, yo soy Dios. Oigo al diablo, él me dijo: ¿puedo ser Dios? Lo creo que voy a ser Dios, a ti no te necesito. En ese momento cambia la genética del planeta Tierra. En ese momento le nacen espinas a las flores, los animales se vuelven feroces, entra el veneno a las arañas, a los reptiles, etcétera, etcétera. Cambia completamente. O sea, el pecado humano hizo que se contagiara como una radiactividad todo aquello con lo cual Dios nos rodeó. En ese momento la creación se infectó en relación al pecado humano. Y conforme el pecado humano del siglo XXI va avanzando, como lo hemos visto, donde hemos llegado a un grado ya que hasta las pedofilias quieren oficializar e institucionalizar, llegamos a un momento en el que la naturaleza se ha vuelto en contra de nosotros. Y vean a los políticos el clima.
con la cortina de humo. Ahorita el problema, vamos a tratar el clima y quieren cambiar el clima. ¿Y por qué ha cambiado el clima? No, pues que por la radiación y los cloruros que suben y los hidrocarbonos en la atmósfera, etcétera, etcétera. Y nadie se da cuenta que el problema del planeta es la moral. Es la moral, y ese problema nunca lo tratan en ningún debate político. Siempre la economía y el clima y la ecología, etcétera, etcétera, y los cambios, y se les olvida cuál es la raíz porque no conocen la Biblia ni nunca han entendido el propósito de Dios. Dice Mateo 24, ponlo ahí, escrito hace 2700 años. Veamos lo que el profeta Isaías hace 2700 años escribió relacionado cómo iba a terminar el mundo y la razón detrás de esta maldición en el planeta Tierra. Versículo 3: la tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron todos los pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó. ¿Qué hizo que el planeta Tierra se contaminara? Bajo sus moradores. Eso solamente lo entendemos los cristianos. La tierra está contaminada por nosotros. ¿Y por qué? Por 3 razones. Apunta las 3 razones. Número 1, porque traspasaron las leyes. 2, falsearon el derecho. Y 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. ¿Qué fue lo que produjo que el mundo esté y tenga ahora sí una pulmonía el planeta Tierra? El planeta está, hemos contaminado el aire, hemos contaminado los mares, hemos contaminado las comidas, ya es dificilísimo encontrar productos. El diablo ha bombardeado el mercado con todo aquello que es de lata. Por el amor de Dios, nunca tomes una Coca-Cola, una cerveza, una bebida de lata. Jamás lo hagas. Es lo más cancerígeno que existe. Peor si desayunas Red Bull o Monster. Imagínense, y le ponen para poder levantar tu efectividad y para producir bebidas energetizantes. Estamos saturados diabólicamente con alimentos que están perjudicando nuestra salud. La bebida más contaminada que hay es la Coca-Cola. Si tomas Coca-Cola, te puedo decir con razón. 250 casi gramos de azúcar. Ese azúcar se te va aquí a los riñones. Tardas 3 meses en eliminar el azúcar de media Coca-Cola en tu organismo. Y que me siento cansado, hermano, y me siento sin ganas, y veo la Biblia y me duermo. ¿Cuántas Coca-Colas te tomas? ¿Cuánto azúcar tienes en tu sistema? Todo está relacionado en la Biblia con el pecado, con la rebelión de Dios a lo que Él creó. Hemos falseado las leyes y finalmente dice quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? El matrimonio. Fue el primer pacto que hizo Dios con el hombre. Ahí está tu mujer, ahí está tu marido. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero cuando llega el matrimonio, donde ya los matrimonios no existen y se está redefiniendo, la naturaleza se vuelve con nosotros. Y por el amor de Dios, no le echen la culpa a Dios. Si yo fuera Dios, no permitiría tantos cánceres, y todo lo que vemos es el resultado de nuestra rebelión moral. Muy bien, veamos entonces que el fundamento tiene que estar relacionado con la prioridad. Todo lo demás será construido sobre él. Cuando el varón no lleva esta responsabilidad moral en su familia, en su matrimonio, es porque tiene grietas en su subestructura de su vida. Tienes por ahí algo en tu vida, ¿verdad? Posiblemente, y la mayor parte de las veces, es la pornografía. La pornografía abre una puerta sin que tú te des cuenta en el mundo espiritual. O sea, tu casa está protegida cuando hay la palabra,
cuando hay lectura, cuando respuesta a tu esposa, los ángeles acampan alrededor de los que le temen. ¿Se acuerdan? Salmo 30, de los que le temen. Tenemos protección, no necesitas gobaruras ni pistolas, los ángeles nos cuidan, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el momento en que tú entras al mundo de la pornografía, abres una puerta en el mundo espiritual, donde es como una barda, donde abres un hoyo y se meten las culebras. Entran las culebras, entran los demonios a tu casa porque tienen autoridad espiritual sobre las personas que no viven bajo la bendición de Dios. Y a los primeros que atacan son a nuestros hijos. Sobre todo cuando hay hijos menores de edad. Se vienen contra ellos como avispas los demonios, porque tienen un derecho espiritual oficial de poder atacarnos e infligirnos enfermedades, problemas, caos económicos, etcétera, etcétera. Y todo porque el varón, el responsable, el sacerdote, la cabeza de esa familia es adicto a la pornografía. Y eso Dios no lo perdona. Lo que tú siembras vas a recoger. Tienes que arrepentirte hoy mismo si tú estás bajo este pecado delante de Dios. Porque es lo que más rápido abre la puerta a la destrucción en la familia. Veamos el Salmo 78. Salmo 78. Y este salmo es uno de mis salmos preferidos, porque en este salmo Dios instruye a su pueblo en el Antiguo Testamento acerca de la importancia de mantener y transmitirles a nuestros hijos los principios espirituales de la Biblia. Vean ustedes en el Salmo 78, versículo 5 al versículo 8, lo que Dios dice al pueblo de Israel. Salmo 78, del 5 al 8. Él estableció testimonio en Jacob. O sea, les dijo, esto van a hacer. Y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos. Vean la importancia de Dios del principio de estar continuamente dándoles a nuestros hijos lo que sabemos de Dios, las leyes de Dios. Hijo, yo la regué, fui un mal padre, tú no quiero que seas igual, ahora te enseño, trata bien a tu novia, nunca le pegues a una niña en la escuela, respeta a las mujeres. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos lo que estamos aprendiendo de la Biblia todos los días, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden en las obras de Dios. Hijo, no maltrates nunca a una mujer. Hijo, respeta a tus amiguitas. Nunca vayas a insultar ni a tu maestra tampoco. Nunca le des importancia, hijo mío, al dinero. Tu confianza es Dios. Y quiero decirte, Pepito, que si yo me muero y no tengo una casa que heredarte, porque ahorita es la mentalidad, yo tengo estas construcciones y tengo bienes y raíces y todo para dejárselos a mis hijos. Si tú les dejas a tus hijos cualquiera herencia como se llame, y ellos no son cristianos, ni tienen la seguridad que siguen a Jesús, lo que tú les dejas se volverá en maldición para sus vidas. Mejor que te vayas a la tumba, no les dejaste, pero ni un petate en donde se echaran. Pero te mueres con la confianza, mis hijos conocieron a Dios y me muero sabiendo en paz que si tienen a Cristo, nunca, jamás Dios los dejará ni los abandonará. Nunca, 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 nunca. Ni a mis nietos, ni a nuestros bisnietos, porque la semilla que nosotros hemos sembrado es santa. Y Dios es fiel a sus promesas. Para que enséñalos que pongan su confianza en el Señor. Siempre. Versículo 8. Que guarden sus mandamientos y que no sean como sus padres, la generación anterior, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu.
La generación antes de ustedes, les dice Moisés al pueblo de Israel, fue una generación rebelde. ¿Y qué les pasó? Se quedaron muertos en el desierto. ¿Saben ustedes que en la geometría un círculo es salir de un punto, darle la vuelta y regresar al mismo punto? Eso es un círculo geométricamente. Una línea recta es partir de un punto y puede ser interminable. Los judíos en el Antiguo Testamento durante 40 años, ¿qué hicieron? Círculos, vueltas y vueltas. O sea, el propósito era línea recta, Canaán, pero se quedaron, en lugar de ir en línea recta, algo los detuvo y se quedaron dando vueltas 40 años. Pueden haber cristianos que tienen 15 años y no han entendido los principios que estamos compartiendo en esta mañana. Puedes tener 20 años y nunca haber crecido, nunca haber madurado en tu vida cristiana, y hasta este momento viene un problema y no confías en Dios. O sea, resulta que a lo mejor ni cristiano eras o cristiana eras, ibas a la iglesia y todo, pero cuando viene el problema para enfrentarlo y la sabiduría para enfrentarlo, no tienes la sabiduría para enfrentar el problema. 40 años dando vuelta. O sea que cuando yo peco, Dios dice: Armando, tengo un propósito, quiero que llegues allá, a la tierra de Canaán, te voy a bendecir, tierra que fluye leche y miel. Y ahí voy yo caminando hacia la tierra de Canaán. Y de repente el pecado me asalta y en lugar de confesarlo y seguir caminando, ahí me quedo. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, sin que yo me dé cuenta. Y ya pasaron 10 años y no he avanzado en mi vida cristiana. No entiendo todavía ni el Apocalipsis, todavía no entiendo los Salmos, todavía no tengo discernimiento espiritual. Mi esposa no ha cambiado, la sigo tratando igual como una sirvienta, como un objeto nada más para en la noche, etcétera, etcétera, para que me cocine o para la cama, como decían los griegos y los árabes. Y tengo 30 años ya en Cristo, 15 años en Cristo. ¿Y cuál es mi problema? Se llama pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Analízate y examínate por qué en tu vida cristiana no has avanzado. ¿Por qué no conoces más a Dios? ¿Por qué no entiendes más la Biblia? Hay un problema, hay una grieta en tu vida, hay un hoyito por donde hay una culebra que se ha metido a tu vida y ahí la tienes y te está envenenando. Y lo más grave de todo es que cuando el pecado entra a un varón, contaminamos. O sea, el pecado no solamente me lastima a mí, voy a lastimar a mi esposa, porque es como la radioactividad. Voy a lastimar a mis hijos, voy a lastimar a mis compañeros de trabajo. O sea, se extiende un campo de contagio como si fuera radioactividad, porque es lo que hace el pecado, contamina a los demás. Una persona amargada amarga a los que están cerca de ella. Hebreos capítulo 12. Mirad que no hay una raíz de amargura, ¿se acuerdan? Que muchos sean contaminados. El pecado contamina. Entendamos las características tan graves que tiene el pecado. Y veamos ahora a Malaquías capítulo 2, es el último libro del Antiguo Testamento, para que no se vayan al Apocalipsis. Y dice Malaquías capítulo 2, podríamos llamarle la puntilla final. Versículo 13 en adelante. Malaquías 2, versículo 13 en adelante. Y repito, dichosos los que trajeron su Biblia en este seminario, porque ellos irán en el rapto. Malaquías 2:13. Y esta vez, o otra vez, vean las últimas palabras de Dios a los líderes, a los hombres. Haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. No miraré más a tu ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y me dirán, ¿por qué? Vean la insensibilidad en la que terminaron la mayor parte de los varones, de los líderes de Israel. Oye, ¿por qué, Dios? ¿Por qué ya no me vas a comunicar? ¿Por qué ya no me has bendecido? ¿Por qué ya ni siquiera mis ofrendas las vas a aceptar? Era una insensibilidad tan grande que no se veían ellos. Pero si diezmo, padre, y voy al estudio, y fui al seminario de matrimonios, etcétera, etcétera, ¿por qué? O sea, yo pienso, le decían a Dios, yo pienso que no entiendo por qué me están pasando estas cosas. Pongan mucha atención. Porque Jehová ha testiguado contra ti.
y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Mira, Pancho, el primer pacto que hice en la Biblia fue entre un hombre y una mujer. Y es lo más, ante mis ojos y ante el cielo, es lo más santo, lo más sagrado, lo más intocable que puede haber es el matrimonio. Y toda tu prosperidad y tu éxito y tu bendición dependerá de la forma como trates a tu esposa. No hizo el uno, les comienza a preguntar, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué? Porque buscaba una descendencia. La palabra descendencia en el hebreo es la palabra sera, que es esperma, linaje. Porque buscaba que tu semilla, ¿verdad?, fueran tus hijos. Guárdate pues en tu espíritu y no seas desleal con la mujer de tu juventud, porque Jehová ha dicho de Israel que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová, guarda pues en tu espíritu y no seas desleales. Para terminar, apunten por favor en el hebreo lo que significa la palabra desleal. Es la palabra bagad, con B de burro, A de Armando, G de Gárgara, H, A y D de Daniel. Bagad, así como suena. Y significa actuar encubiertamente, hipócrita, fraudulento, o hacer cosas en secreto, encubrir o tapar algo, engañar. Es ver a tu esposa y le dices te amo y tienes debajo una amante. Te amo y tienes la pornografía. Te amo y no es ella el primer lugar en tu vida. Yo, dice el Señor, te estoy viendo. Mis párpados se examinan y las 24 horas del día sé los programas que ves, las revistas que lees, los programas de televisión que admiras, cuántas mujeres ves en la calle, etcétera, etcétera. Dice Dios, guárdate pues en tu espíritu porque te estoy viendo. Y le pagaré a cada uno según sus obras. A todos nos va en la vida de acuerdo a lo que hemos sembrado. Es la ley inexorable de la siembra, no solamente económicamente, sino también espiritualmente. Has engañado a tu esposa, la ves a los ojos y eres un hipócrita porque no es cierto que la amas. Tienes por ahí otra a la que estás viendo. Falsamente has cubierto completamente con tus hijos, vives una vida doble. ¿Sabes una cosa? Por eso quiero decirte, no me traigas más tus ofrendas, no te voltees a mí, ni te atrevas a orarme, porque has sido desleal con la mujer de tu pacto. Y nuestra esposa es el pacto que hemos hecho con Dios, que hasta la muerte nos separe. Oremos. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, por tu palabra. Gracias por inspirar nuestro espíritu y por habernos vuelto a reconectar contigo mediante el sacrificio y la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo en esa cruz. Señor Jesús, te adoramos, Hijo de Dios Altísimo, que fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, y ahora te encuentras sentado a la diestra de tu Padre en las alturas. Toda potestad, dijo Jesús antes de resucitar, me es dada en los cielos y en la tierra. Y ahora Él está sobre todo principado y sobre todo reino en el universo, porque venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás con su muerte en la cruz. Y ahora Él vive dentro de nosotros. Y su Padre anhela, más que cualquier otra cosa en nuestra vida, reproducir el carácter de Jesús dentro de nosotros. Al llegar al cielo sabemos, Padre,
que no vamos a llegar diciéndote: hice 500 iglesias, 500 construcciones, 30 asilos para ancianos, 100 orfanatorios. Nada de estas cosas le interesan a Dios. La pregunta que Dios nos hará cuando lleguemos al cielo será una nada más: ¿cuánto te pareces a Jesús? ¿Cuánto de su carácter absorbiste en tu vida? Él fue manso y humilde de corazón. ¿Cómo te comportaste en el matrimonio a la mujer que te traje para que fuera la madre de tus hijos, la abuela de tus hijos, tu compañera, tu amiga, tu ayuda idónea? Te pedí que fueras y la trataras como un vaso frágil, porque la diseñé completamente diferente a ti y te he dejado mis instrucciones para bendecirte. El que no escatimó a su hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros le obedecemos? ¿Cómo no nos va a ir bien en la vida si tratamos mal a nuestra compañera, a la madre de nuestros hijos, a nuestra amiga que nos ha dado Dios para vivir con ella hasta que la muerte nos separe? Padre Santo, gracias por tu perdón en esta mañana. Y todos los varones que me escuchan en este momento, si alguno de ustedes ha vivido de una forma equivocada con su esposa, en este instante, ahí en silencio en tu corazón, solo Dios lo sabe, pídele perdón a Dios. Dile: me arrepiento, Señor. Dame el poder y las fuerzas de cambiar mi vida. Dejaré todas esas cosas que están estorbando mi relación contigo y dame la sabiduría para vivir con ella y tratarla como un vaso frágil, porque quiero que mis oraciones lleguen a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.